que volvería a escucharlo, no a él, no de esa forma. A las 2:13 de la madrugada, cuando apenas llevaba 2 días intentando comprender mi viudez, el teléfono de línea, ese que casi nadie usaba ya, comenzó a sonar con una insistencia que no dejaba espacio para dudar. Algo terrible estaba a punto de estremecer mi vida otra vez. Me levanté casi a ciegas, con el corazón acelerado, y contesté con la voz aún rota por el duelo. «Sí, señora Emilia», era la voz temblorosa del cuidador de la propiedad. «Señora, yo creo que su esposo…» Se detuvo, tragó saliva. «Por favor, venga ahora, antes de que alguien lo vea». Me quedé sin aire. El silencio al otro lado de la línea era tan extraño, tan tenso, tan cargado de miedo, que por un instante pensé que estaba soñando. Mi esposo, Samuel, llevaba muerto 2 días. 2 días desde que su corazón se detuvo sin aviso. 2 días desde que el mundo me dejó sola. ¿Qué podía significar antes de que alguien lo vea? ¿Qué estaba insinuando ese hombre? Me vestí como pude, con la ropa que encontré sobre una silla, y salí al frío de la madrugada. El viento era tan fuerte que parecía querer arrancarme el aliento. Solo pensaba en llegar, en entender, en no perderme en la oscuridad de mi propio miedo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La propiedad quedaba a 20 minutos, pero ese trayecto se sintió eterno. Las luces del camino parecían parpadear de manera irregular, como si supieran que llevaba prisa. Mientras manejaba, una parte de mí deseaba que todo fuera un malentendido, un error, una confusión absurda de un hombre que quizá había trabajado demasiado. Pero otra parte, la más profunda, la que Samuel solía llamar mi intuición afilada, sabía que había algo más, algo que mi esposo nunca llegó a contarme. Cuando llegué a la entrada de la propiedad, me encontré con algo aún peor. Todas las luces de la casa estaban encendidas, todas, como si alguien hubiera querido iluminar cada rincón, desesperadamente. El cuidador estaba afuera, con el rostro blanco como la cal y los ojos hinchados de terror. «Está adentro», me dijo sin acercarse. «Yo no vuelvo a entrar, no antes de que usted lo vea». Me dio la llave y retrocedió 2 pasos, como si la casa misma pudiera devorarlo. Fue entonces cuando entendí que no había exagerado. La luz, el silencio, la tensión del ambiente, todo parecía estar detenido en el tiempo. Abrí la puerta. Un golpe de aire frío me rozó la cara, como si alguien hubiera pasado corriendo junto a mí segundos antes. No había ruidos, no había voces, no había nada, salvo una extraña sensación en la piel, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. «Samuel», susurré sin pensarlo. El eco de mi voz pareció moverse por el pasillo como una sombra viva. Di unos pasos más. El piso de madera crujía bajo mis pies, con un lamento antiguo que siempre me había dado paz, pero no esta vez. Algo en la forma en que el sonido rebotaba entre las paredes me hizo sentir observada. Caminé hacia el estudio, la última habitación que Samuel había usado con vida. La puerta estaba entreabierta, cosa rara, porque él siempre la dejaba cerrada. Al acercarme, vi un destello, un reflejo, una silueta, un movimiento. No podía distinguirlo bien. Empujé la puerta. Lo que vi me paralizó. Había alguien sentado en el sillón de Samuel, de espaldas, inmóvil. El corazón me golpeó el pecho con tal fuerza que me llevé una mano a la boca para no gritar. La figura tenía la misma postura de él, la misma manera de apoyar la cabeza, el mismo hombro ligeramente inclinado hacia la derecha. «Samuel», volví a decir, aún sabiendo que no podía ser. La figura no respondió, ni se movió, ni respiró fuerte. Di un paso, luego otro. La piel se me erizó desde los brazos hasta la nuca. Cuando por fin pude bordear el sillón y ver el rostro, mis piernas casi se doblaron. No era Samuel, era un hombre que jamás había visto en mi vida. Un hombre de unos 50 años, con traje oscuro, la piel pálida como una vela apagada y una expresión petrificada, como si hubiera muerto intentando decir algo. En su mano derecha sostenía un sobre, con mi nombre escrito en la letra de Samuel. El aire salió de mis pulmones, como si alguien me hubiera golpeado el pecho. ¿Quién era él? ¿Qué hacía en la propiedad? ¿Por qué tenía algo escrito por mi esposo muerto? ¿Y por qué el cuidador creyó que había visto a Samuel
si era este desconocido. Me acerqué al sobre con manos temblorosas. Lo tomé. Olía a papel viejo y a algo más, algo metálico. Lo abrí. Solo había una frase que hizo que me ardieran los ojos, que me temblaran las rodillas, que la sangre se me enfriara. Emilia, si estás leyendo esto, la verdad ya te encontró. Y entonces lo supe. Samuel no había muerto de un ataque cardíaco. Lo habían callado, lo habían detenido, lo habían silenciado antes de que pudiera decirme lo que realmente estaba pasando. Y este hombre, este desconocido muerto frente a mí, era apenas el principio. Me quedé inmóvil frente a ese hombre desconocido, sentando en el sillón que había pertenecido a Samuel durante más de 30 años. Por un instante, mi mente se negó a aceptar lo obvio, que su muerte no era un accidente, que esa presencia silenciosa en mi casa de campo era una advertencia, y que la frase escrita en el sobre que aún sostenía entre mis dedos temblorosos iba a cambiarlo todo. La verdad ya te encontró. No supe si llorar, gritar, correr o simplemente desvanecerme. Nada tenía sentido, pero todo encajaba en una oscuridad que hasta ahora no había querido mirar. ¿Por qué Samuel habría escrito esto? ¿Cómo sabía él que algo así ocurriría? ¿Por qué ese hombre, un desconocido, estaba muerto en su sillón, 2 días después de su funeral? El silencio del estudio era insoportable, un silencio que tenía peso, textura, casi un latido. Me obligué a respirar hondo y examinar la escena con la mayor claridad posible. El cuerpo no mostraba signos de violencia visible, pero su piel estaba tensa y grisácea, como si su muerte hubiera sido rápida, definitiva, calculada. Le observé las manos. Una sujetaba el sobre, la otra estaba cerrada en un puño rígido. Dudé un instante antes de intentar abrirla. El contacto con su piel fría me hizo estremecer. Tuve que hacer fuerza para separar sus dedos. Dentro del puño había algo pequeño, duro, metálico, una llave, antigua, pequeña, con un número grabado, 13. Sentí que el corazón se me detenía un instante. El cuarto número 13, el mismo cuarto que Samuel tenía prohibido abrir desde hacía años. El mismo cuarto que él decía que estaba lleno de cosas viejas sin importancia. El cuarto que cerró con llave y que jamás volvió a mencionar. Ahora esa llave estaba en la mano de un muerto. Dios mío, susurré, y el sonido de mi propia voz me devolvió a la realidad. Debía llamar a alguien, a la policía tal vez, a mis hijos quizás. Pero algo dentro de mí, ese instinto que mi esposo siempre dijo que era más fuerte que mi prudencia, me susurraba que si llamaba a cualquiera antes de entender qué estaba pasando, firmaría mi sentencia. Fui hacia la ventana. El cuidador seguía afuera, con los brazos cruzados mirando el suelo. Parecía aterrado, pero algo en su postura no era normal. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron, algo dentro de mí se encogió. No se veía sorprendido, no se veía en shock, se veía expectante, como si me estuviera esperando. Retrocedí un paso, luego otro. Estaba sola, realmente sola. Miré otra vez el cuerpo, luego la llave. Si Samuel había dejado eso para mí, si ese hombre muerto era un mensajero, no un intruso, entonces yo debía descubrir qué había detrás del cuarto número 13 antes de que alguien más lo hiciera. Tomé la llave, guardé el sobre en mi bolsillo y salí del estudio antes de que mi cuerpo decidiera colapsar. El pasillo que conducía al cuarto 13 siempre había sido el más oscuro de la casa, incluso durante el día. La madera crujía bajo mis pies como si protestara. Había cuadros antiguos colgados en las paredes, fotografías amarillentas, paisajes pintados por familiares que ya no estaban vivos y un retrato de aniversario de Samuel y yo, tomado hace décadas. Cada paso hacia ese cuarto se sentía como un paso hacia algo que no quería recordar, o tal vez hacia algo que había bloqueado sin querer. Me detuve frente a la puerta del cuarto 13. El pomo estaba cubierto de polvo, la cerradura vieja y enclavada. Todo parecía indicar que llevaba años sin abrirse, pero algo me inquietó. La base de la puerta tenía una fina línea de tierra removida, como si alguien hubiera entrado recientemente. Tragué saliva, metí la llave, giró sin resistencia. El clic del cerrojo resonó como un disparo en la quietud de la casa. Empujé la puerta lentamente. La oscuridad que salió del interior fue casi física. Busqué el interruptor. Tardé unos segundos en encontrarlo y al encender la luz, me llevé una mano al pecho. El cuarto no estaba vacío.
ni lleno de trastos viejos, ni abandonado. Había cajas, decenas de cajas apiladas ordenadamente, carpetas etiquetadas, grabaciones, discos duros, fotografías, documentos de bancos, contratos, cartas, y en la mesa central, perfectamente alineados, había 3 sobres idénticos al que encontré en el estudio, con nombres cuidadosamente escritos. Uno decía Emilia, otro decía si llego a desaparecer, y el tercero decía no confíes en, pero el resto estaba arrancado. Mis piernas temblaron, me acerqué a la mesa, tomé el sobre con mi nombre. No podía esperar. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita por Samuel. Reconocí su letra de inmediato. Emilia, si estás leyendo esto, tengo muy poco tiempo. No puedo decírtelo en persona. No estaría vivo ahora si lo hiciera. Hay alguien muy cercano a nosotros que me traicionó. Alguien que conoce mis movimientos. Alguien que ha estado dentro de esta casa. Alguien que puede estar vigilándote incluso ahora. Tuve que apoyarme en la mesa. Todo dentro de mí se derrumbó. Continué leyendo. No busques justicia en la policía. No busques respuestas en mis familiares. Y sobre todo, Emilia, no confíes en nuestros hijos. La carta me cayó de las manos. Mis piernas se doblaron. Me sostuve de la mesa para no caer. La respiración se me cortó. Mis hijos, mis propios hijos. No, no podía ser cierto. Samuel debía estar equivocado. Debía haber malinterpretado algo. Mis hijos eran imperfectos, sí, descuidados, egoístas a veces, pero no asesinos, no traidores, no capaces de esto. Las lágrimas caían sin control. Sentí un temblor en las manos, en la voz, en el alma entera. Me hice una pregunta que me desgarró. ¿Qué no había visto? ¿En qué me había equivocado como madre? Y justo cuando estaba por cerrar el sobre, se escuchó un ruido, un golpe seco, procedente del pasillo. No 1, 2, 3 pasos. Alguien estaba entrando al cuarto 13. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto 13. No supe si debía esconderme, enfrentar a quien fuera o huir. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que la persona del otro lado podría escucharlo. Las paredes parecían respirar. El aire se volvió denso, espeso, casi pegajoso. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar la cabeza hacia la puerta. Un silencio absoluto inundó todo. Demasiado absoluto. Demasiado intencional. 1 segundo, 2, 3. Y entonces escuché un sonido que me erizó la piel. El roce suave de una mano recorriendo la madera de la puerta, como si alguien quisiera asegurarse de que yo estuviera ahí dentro. No empujó, no golpeó, no habló, solo esperó. Mi pecho se contrajo. La carta de Samuel seguía abierta sobre la mesa, sus palabras atravesándome como dagas. No confíes en nuestros hijos. Alguien ha entrado en esta casa. Alguien cercano me traicionó. Todo daba vueltas. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme para no perder el equilibrio. Di un paso hacia atrás, retrocediendo hasta chocar con una pila de cajas. Solo entonces me atreví a girar un poco el rostro y echar un vistazo a la entrada del cuarto. Debajo de la puerta había una sombra que no era mía, parada, inmóvil, esperando. Tragué saliva. Tenía que pensar con claridad o no saldría viva de aquella casa. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz más firme que pude. No hubo respuesta. La sombra tampoco se movió. El silencio se hizo insoportable. «Di quién eres», insistí. Estoy armada». Era mentira, pero debía decirlo. Entonces, algo que jamás olvidaré ocurrió. La sombra no retrocedió. Avanzó un poco, y luego escuché una respiración humana, lenta, cercana. Mi cuerpo se paralizó del todo. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se movió hacia la derecha. Pasos suaves, casi elegantes. No huyó, no entró. Simplemente se fue. Escuché cómo los pasos descendían la escalera, uno por uno, con una lentitud escalofriante. Después, el sonido se perdió. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a mover un músculo. Pasaron varios minutos hasta que pude recuperar la respiración. Tenía que salir, pero también tenía que saber qué había dentro del cuarto sellado. Algo me decía que Samuel estaba dejando un camino que ahora debía seguir, aunque me matara de miedo. Cerré la puerta con seguro por dentro y volví hacia la mesa, donde la carta seguía esperándome. La doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. Luego me acerqué a la primera de las cajas apiladas.
Todas tenían etiquetas escritas a mano. Audios 2018-2022. Pruebas bancarias. Reuniones secretas. Matt. Esta última estaba incompleta, como si alguien hubiera arrancado el resto del nombre. Mi estómago se revolvió. Matilde, Mateo, mi hijo menor, Matías, el abogado de Samuel. Empujé la caja hacia mí con cuidado. Dentro había fotografías desordenadas, papeles amarillentos, un cuaderno sin tapa y un pequeño grabador. Tomé la primera fotografía. Mi respiración se detuvo en seco. Era Samuel, de pie frente a la hacienda, hablando con alguien. Ese alguien era el mismo hombre muerto que encontré sentado en el sillón del estudio. Miré la siguiente foto. Era un lugar oscuro, una bodega tal vez. Samuel y ese hombre estaban frente a un escritorio lleno de papeles. Alguien más aparecía al fondo, medio borroso. La tercera fotografía me paralizó. La silueta era más clara, y aunque no se veía el rostro, la postura, la ropa y la contextura corporal eran inconfundibles. Era uno de mis hijos. Sentí un mareo, un dolor enorme, una mezcla de incredulidad y traición que me dejó sin aire. No, susurré, no puede ser. Samuel sabía que lo estaban usando, lo estaban vigilando, lo estaban traicionando, y por eso guardó todo en este cuarto. Por eso me dejó la llave, por eso escribió que la verdad ya me había encontrado. Con manos temblorosas, tomé el grabador, presioné play. Al principio solo había estática, luego una voz profunda. La voz de Samuel. Si estás escuchando esto, se detuvo como si mirara hacia atrás. Entonces significa que no pude detenerlos. Mi pecho se contrajo. La grabación continuó. Vi algo que no debía ver. Y ahora me están siguiendo. Entraron en la casa 2 veces. Emilia, no confíes en nadie. Sobre todo, ahí la grabación se cortó con un ruido violento, como si alguien hubiera arrancado el aparato de sus manos. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme ya. Apagué el grabador, guardé la carta, la llave y un par de fotos como pruebas. Tomé aire, apagué la luz del cuarto 13, abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, vacío, pero había algo más. Un olor conocido, la colonia de Samuel. No supe si era una señal, un recuerdo, un mensaje o la sombra de alguien que estaba intentando decirme algo. Bajé las escaleras casi sin respirar. Tomé mis llaves. Abrí la puerta principal. La noche me golpeó el rostro con aire helado, y justo cuando estaba por salir, una voz susurró detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento en mi oído. No sigas buscando. Me giré de golpe. No había nadie. Pero la puerta del estudio estaba abierta de par en par. Y yo misma la había dejado cerrada. Salí de la propiedad como si huyera de un incendio invisible. Pero aunque la madrugada seguía oscura y helada, la verdadera amenaza no estaba afuera, estaba dentro de mí, en cada pregunta sin respuesta, en cada sombra que creía ver desde el retrovisor, en cada imagen de Samuel repitiéndose en mi memoria como un eco interminable. Conduje de vuelta a casa en silencio absoluto. No encendí la radio, no abrí las ventanas. Cada ruido externo me sobresaltaba. Cada crujido del auto me hacía girar la cabeza. Era como si la presencia que escuché en la puerta del cuarto 13 se hubiera pegado a mi piel, siguiéndome al asiento trasero, respirando detrás de mí. Cuando entré a mi casa, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía. Encendí las luces, respiré hondo, pero la calma no llegó. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado fría, demasiado vigilante. Subí a mi habitación para guardar las pruebas que había traído. La carta, la llave, las fotos, el grabador. Los puse dentro de una caja de metal donde solía guardar documentos importantes, pero justo al cerrar la tapa, escuché el primer ruido. Un paso, no en la planta baja, no en el pasillo, en mi propio cuarto. Me quedé inmóvil. No podía haber nadie ahí. Había estado sola desde que llegué. ¿O no? Giré lentamente la cabeza. La puerta del closet estaba entreabierta. Yo no la había dejado así. Mi corazón golpeó mi pecho con violencia. Tragué saliva. Di un paso hacia atrás. ¿Hay alguien ahí?, pregunté forzando la voz. El silencio fue inmediato, y luego rompería ese silencio algo que me heló hasta los huesos. Un susurro, muy leve, muy lento, muy humano. No entendí la palabra exacta, pero se sintió como un aviso o una amenaza. Retrocedí 2 pasos más. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Adrián. «Mamá,
¿Qué pasa?, respondió, con voz adormilada. Mi corazón se tensó. Dormido a estas horas, con todo lo que había pasado, sin haberme llamado desde la muerte de Samuel. Hijo, creí escuchar algo, alguien en la casa. Logré decir. Silencio. Un silencio demasiado prolongado, del tipo que no pertenece al miedo, sino al cálculo. ¿Estás en tu habitación?, preguntó finalmente. Su pregunta me congeló más que cualquier ruido. ¿Cómo sabes en qué parte estoy?, susurré. Porque siempre duermes allí, respondió, nervioso. Mamá, respira. Debe ser tu imaginación. Mi imaginación. La misma excusa que todos usaron cuando dije que algo le pasaba a Samuel antes de morir. La misma que él quería que yo creyera. La misma que ahora pretendía usar conmigo. No es mi imaginación, dije, más firme. ¿Hay alguien aquí? Él no respondió. Casi escuché el sonido de su respiración acelerándose. Adrián, continué. ¿Estuviste en la casa de campo? ¿Qué? No. ¿Por qué lo dices? Las cámaras te grabaron, interrumpí. Silencio. Otra vez ese silencio calculador. Mamá, tenemos que hablar, dijo, su voz ahora baja, tensa. No abras la puerta a nadie. Voy para allá. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un arma peligrosa. ¿Por qué vendría? ¿Por qué ahora? ¿Qué sabía? ¿Qué hizo? Un ruido seco salió del closet, como si algo, o alguien, hubiera rozado la madera desde adentro. Mis piernas temblaron. No podía quedarme en el cuarto. Tenía que bajar. Tenía que salir. Tenía que... Entonces mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje, de un número desconocido. No confíes en tu hijo. Mi estómago se contrajo. Mi piel se erizó. Miré hacia el closet. La puerta estaba ahora un poco más abierta. Esas bisagras nunca se movían solas. Nunca. Tomé el grabador del bolso. Lo encendí. Tal vez había algo más en la cinta que no había escuchado. Estática. Ruido fragmentado. Y luego, la voz de Samuel. No les digas nada. Te buscarán. Entrarán en la casa y fingirán que quieren ayudarte, pero no lo hacen. No confíes en... La grabación se cortó ahí, igual que antes, pero esta vez escuché algo más. No era Samuel, no era el ruido del aparato, era un susurro detrás de mí. Giré tan rápido que casi caigo. No había nadie, pero el aroma a colonia de Samuel llenó el aire como un abrazo imposible. Samuel, susurré con lágrimas en los ojos. ¿Qué me estás intentando decir? Una corriente de aire abrió la ventana de golpe. El viento entró fuerte, levantando papeles de la mesa, moviendo las cortinas, sacudiendo el ambiente. Entre el caos, algo cayó al suelo. Una fotografía, la misma que encontré en el cuarto 13, pero no la recordaba así. Ahora tenía algo escrito detrás, con letra apretada. No era un accidente. Un escalofrío me recorrió entera. Me acerqué a la ventana para cerrarla, pero al mirar hacia afuera, había un coche estacionado frente a mi casa, motor encendido, luces apagadas y una silueta dentro. Mirando hacia mi ventana, no pude distinguir quién era, pero algo dentro de mí lo supo. No era Samuel, no era el cuidador, no era un desconocido, era alguien que yo conocía muy bien, alguien que no debería estar ahí a esa hora. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi no pude cerrar la ventana, y justo cuando di un paso atrás, el closet detrás de mí emitió un crujido más fuerte, como si la madera estuviera a punto de abrirse. No sabía si debía correr escaleras abajo o enfrentar lo que fuera que estaba dentro, pero algo era seguro. La verdad, no solo tenía pasos, también respiraba, y esa respiración estaba cada vez más cerca. Nunca olvidaré ese instante. El closet detrás de mí respiraba. No sé cómo explicarlo de otra forma. La madera, vieja y gruesa, parecía expandirse y contraerse con cada sonido leve que escapaba desde adentro. Era como si, en lugar de guardar ropa, estuviera conteniendo un latido. Mi mano temblaba tanto que tuve que apoyar la palma en la pared para no caer. No podía quedarme ahí. No podía abrir esa puerta sola. No podía esperar a ver qué saldría. Escuché otro crujido, un susurro, una palabra. ¿Mi nombre? No podía respirar. Di un paso hacia atrás, luego otro, hasta estar cerca de la escalera. Tenía que bajar, tenía que salir, tenía que... El timbre del teléfono cortó el silencio como un cuchillo. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia la mesita del pasillo. Era mi hijo, Adrián. Contesté con la voz rota. ¿Dónde estás?, pregunté, sin dar espacio a saludos. En camino, respondió, acelerado.
Mamá, no abras la puerta a nadie. ¿Me escuchas? A nadie. Estoy llegando. ¿Por qué me dices eso? Pregunté, sintiendo que todo dentro de mí se tensaba. Porque alguien quiere entrar a la casa, dijo, casi en un susurro. Y no soy yo. Se me aflojó el alma. No sabía si creerle. No sabía si temerle. Y justo ahí, antes de continuar con la frase que cambiaría la historia, recordé lo que debía decirte. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Bajé las escaleras con rapidez, sin mirar atrás. Tenía la sensación de que si volteaba la cabeza, algo o alguien estaría parado detrás de mí. El aire estaba helado, el suelo vibraba levemente. Ese closet no era solo un mueble, era una advertencia. Llegué a la sala, apagué las luces, me escondí detrás del sofá, mirando hacia la puerta principal. El motor del coche seguía encendido afuera, la silueta seguía allí, y entonces lo escuché. La perilla de la puerta giró, despacio, con una lentitud enfermiza. Alguien estaba intentando entrar. Me quedé completamente inmóvil. No podía mover ni un dedo, ni siquiera podía parpadear. «¿Mamá?» La voz de Adrián desde afuera. «Soy yo, ábreme, rápido». No me levanté, no me moví, porque algo no encajaba. Adrián dijo que estaba en camino, pero la silueta en el coche seguía allí. ¿Quién estaba entonces frente a la puerta? «Ábreme, mamá», repitió la voz, pero esta vez con un tono que no reconocí. Una impaciencia, una amenaza disfrazada de urgencia. Di un paso hacia la ventana lateral, muy lento, con la espalda encorvada para que nadie me viera. Asomé apenas 1 milímetro de mi mirada, y ahí lo vi, el coche, el motor encendido, la silueta dentro, el que estaba tocando la puerta. No era Adrián. Me llevé la mano a la boca. Sentí las lágrimas subir. «Mamá», insistió la voz detrás de la puerta. «Ábreme, soy yo». Ese no era mi hijo. Retrocedí. Tropecé con una mesa. El ruido alertó al intruso. «Abre la puerta ahora mismo», rugió esa voz, llena de rabia contenida. Corrí hacia la cocina. Tomé un cuchillo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó. Y entonces, mientras buscaba dónde esconderme, sonó otro mensaje en mi teléfono. Era del número desconocido de antes. Él mató a Samuel. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, que el mundo se me partía en dos, que la casa respiraba miedo. «Emilia», bramó la voz desde afuera. «Sé que estás ahí». Los golpes en la puerta comenzaron, fuertes, desesperados, violentos. El pomo vibraba, la madera crujía. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del mesón. Y en medio del caos, una memoria surgió con claridad en mi mente. Samuel, hace un mes, con la mirada triste, la mano temblorosa, ese tono suave que nunca supe leer. «Emilia, si algo me pasa, prométeme que no confiarás en quien más te duela». No lo había entendido entonces, no quería entenderlo. Una explosión de madera me trajo de vuelta al presente. El intruso estaba rompiendo la puerta, golpe tras golpe. Corrí hacia el sótano. Abrí la puerta silenciosamente. Bajé los escalones de 2 en 2. El interior estaba frío, oscuro, pero seguro por ahora. Me escondí detrás de unas cajas. Tapé mi boca con ambas manos. Mi respiración era un animal herido intentando escapar. Arriba, los golpes cesaron. El silencio fue peor. Alguien caminaba por la casa, lento, seguro, buscando. Cada paso resonaba como un martillazo en mi corazón. De pronto, escuché algo que me dejó helada. «Mamá». Esa voz sí era de Adrián. ¿Era él quien caminaba? ¿O era el intruso imitándolo? Entonces sonó su voz otra vez, desde afuera, gritando: «Mamá, no entres, no le abras a nadie más». Mi cuerpo se quedó inmóvil. Era imposible. Adrián estaba fuera, y alguien dentro. La verdad que Samuel quiso decirme estaba allí, cruel, aferrándose a mi garganta. Alguien que yo amaba estaba con los enemigos de Samuel, alguien de mi casa, de mi sangre, y ahora estaba en la planta baja, buscándome. El sótano estaba tan oscuro que apenas podía ver mis propias manos. Me acurruqué detrás de unas cajas llenas de mantas viejas, sabiendo que aquel lugar, húmedo y helado, era lo único que me separaba de quienquiera que estuviera recorriendo mi casa en ese momento.
Mi respiración era tan débil que me ardía la garganta de intentar hacerla silenciosa. Arriba, las pisadas continuaban, lentas, pesadas, seguras. No buscaban, sabían que estaba allí. Un escalofrío me cruzó la espalda de lado a lado. Y entonces, la voz del intruso, esa voz que había gritado «Ábreme», imitando la de Adrián, se escuchó otra vez, pero esta vez no gritaba. Esta vez hablaba despacio, frío, a centímetros de la puerta del sótano. «Emilia», susurró, «¿por qué corres?» Tuve que taparme la boca para no sollozar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Mis piernas eran puro temblor. «No tienes por qué esconderte», continuó la voz. «Ya sabemos lo que encontraste. Ya sabemos. No yo. Nosotros». Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Matilde? ¿El hombre muerto en el sillón? ¿Mi hijo? ¿Los socios sin rostro de Samuel? La puerta del sótano empezó a bajar la manija. Suave. Apenas un clic. Como si el intruso no tuviera prisa. Como si disfrutara la espera. Me encogí aún más detrás de las cajas, sintiendo la humedad subir desde el suelo. No tenía salida. No tenía armas. No tenía tiempo. Entonces, como un milagro, escuché otra voz. Una voz distinta. Una voz real. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No abras!», gritó Adrián desde afuera, golpeando la puerta principal. «¡No dejes que entre!». El intruso se quedó inmóvil. Ni un sonido, como si meditara qué hacer. El silencio duró apenas 2 segundos, pero para mí fueron eternos. Luego escuché pasos rápidos. El intruso corrió hacia la parte trasera de la casa. Una silla se cayó. Una puerta se abrió y se cerró de golpe. Me quedé paralizada. No sabía si era una trampa. No sabía si debía salir. Pero lo escuché. El motor del coche arrancando. Llantas chirriando. El vehículo alejándose. Solo entonces me atreví a moverme. Subí las escaleras temblando, con la mano en la pared para no caer. Cuando abrí la puerta del sótano, la casa estaba en caos. La mesa caída, cuadros torcidos, la cortina arrancada y la puerta principal abierta de par en par. Adrián entró corriendo en ese mismo momento. «¡Mamá!», exclamó jadeando. «¿Estás bien?». Su cara estaba roja, sudorosa, genuinamente desesperada. Se acercó a mí y me rodeó con sus brazos, como cuando era niño. Me quedé rígida. No lo abracé de vuelta. Él lo notó. Retrocedió un paso. Su rostro cambió. «Mamá, ¿no confías en mí?». Sus ojos buscaban los míos con ansiedad, con miedo, con un brillo que no supe interpretar. No respondí. No podía. Sus palabras, las advertencias de Samuel, la grabación, el mensaje desconocido, la figura en las cámaras, el extraño dentro de mi casa, todo se mezclaba en una tormenta insoportable. «Adrián», susurré, «necesito que me digas la verdad». Él tragó saliva. Sus manos temblaban. «¿Qué verdad?». «Tú entraste a la casa de campo», dije, mirándolo fijo. Se quedó en silencio. Una sombra cruzó su rostro. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. «Lo vi en las grabaciones», continué. «Y te llevaste algo, algo que Samuel guardaba. Quiero saber qué era». Adrián dio un paso atrás. Su respiración se volvió agitada. «Mamá, yo no sabía», balbuceó. «Yo no quería que pasara nada de esto». «¿Nada de qué, Adrián?», pregunté, sintiendo cómo el mundo se me comprimía alrededor. Él se cubrió el rostro con ambas manos. Por primera vez, parecía derrotado. «Mamá», susurró, con la voz rota. «Papá estaba investigando a personas peligrosas. Se estaba metiendo en problemas. Le dije que parara. Le rogué, pero no quiso escucharme. Sentí un nudo en la garganta». «¿Y qué hiciste tú?», pregunté, con el corazón ardiendo. Adrián bajó las manos y me miró, y lo que vi en sus ojos me desgarró. Culpa, miedo, vergüenza. «Fui a buscarlo la noche antes de que muriera», confesó. «Matilde me llamó. Me dijo que papá se había vuelto paranoico, que estaba diciendo cosas sin sentido, que necesitaba ayuda. Yo fui. El piso bajo mis pies pareció hundirse. ¿Entraste al estudio?», susurré. Adrián cerró los ojos. «Sí». «¿Y te llevaste algo?». «Sí». Mi corazón se rompió. «¿Qué era?», pregunté, temiendo la respuesta. Adrián abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, escuchamos un golpe afuera, un portazo, un ruido metálico. Ambos nos giramos hacia la ventana. Había otro coche estacionado, negro, sin luces, con los vidrios oscuros. Adrián se puso pálido. «No puede ser»,
murmuró. No tan rápido. ¿Quiénes son?, pregunté. Su respuesta fue un susurro apenas audible. No vienen por ti, mamá. Vienen por mí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué hiciste, Adrián? Él retrocedió un paso, sudando, temblando. Parecía a punto de desmayarse. Mamá, susurró. Papá no murió de un infarto. Eso ya lo sé, respondí con lágrimas en los ojos. Lo mataron. Él negó con fuerza. No, no lo mataron ellos. Hizo una pausa. Mi alma entera se comprimió. Papá murió por mi culpa. El silencio fue el sonido más devastador de mi vida. La frase de Adrián se clavó en mi pecho como un cuchillo helado. Papá murió por mi culpa. Por un instante sentí que mi alma entera se desdoblaba, como si hubiera salido de mi cuerpo para observarme desde lejos. Una mujer de 65 años, temblando en su propia sala, frente al hijo que había criado con amor, sacrificio y esperanzas, y que ahora confesaba algo que nunca debería haber ocurrido. No supe si llorar, gritar, lanzarme sobre él o abrazarlo. El mundo se volvió borroso. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. Adrián, susurré apenas con voz. ¿Qué hiciste? Él cerró los ojos, respiró hondo. Parecía más joven, más frágil, casi un niño perdido. Pero cuando los abrió, había algo roto, algo oscuro, algo que no reconocí. No lo maté yo, dijo, pero lo llevé a la boca del lobo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Explícate, ordené, aunque mi voz temblaba. Adrián se llevó las manos al rostro, las deslizó lentamente, como si quisiera arrancarse la culpa pegada a su piel. Papá estaba reuniendo información, mucha información, sobre personas que no debían ser investigadas, dijo. Él pensaba que podía detenerlo solo, sin denunciar, sin pedir ayuda, que podía protegernos investigando todo por su cuenta. Pero lo que hacía era peligroso, mamá, muy peligroso. Yo respiraba entrecortado, el aire dolía. Recordé los últimos meses de Samuel, distante, encerrado en su estudio, haciendo llamadas en voz baja, bajando la voz cuando entraba yo a su oficina. Yo creí que era estrés, o soledad, o simple cansancio. Una noche, continuó Adrián, Matilde vino a verme. Me dijo que papá estaba paranoico, que había perdido contacto con la realidad, que estaba guardando cosas que podían destruir a la familia entera, y que si yo no hacía algo, todos pagaríamos las consecuencias. Mi corazón se apretó. Matilde otra vez, su presencia, su sombra, su veneno. ¿Y le creíste?, pregunté con un hilo de voz. No al principio, admitió. Pero luego papá empezó a decirme cosas raras, que había puestos políticos involucrados, que había sobornos, que incluso yo estaba en peligro. Yo no supe qué pensar. Me asusté. Bajó la mirada. Su voz se quebró. No quería hacerle daño, mamá. Solo quería que se detuviera, que respirara, que me escuchara. Pero papá era terco, demasiado terco. Yo conocía esa terquedad, esa que siempre me encantó, y que ahora había firmado su sentencia. Matilde me dijo que hablara con él, que fuera a la casa de campo, que intentara quitarle los documentos, que nada malo pasaría si colaborábamos con ella, que ella solo quería proteger su patrimonio, su apellido, su lugar en el pueblo, dijo Adrián con un temblor amargo. Yo fui. Esa noche, entré al estudio. Él estaba alterado. Me gritó, me empujó. Dijo que yo estaba del lado equivocado. Yo solo quería ayudar. No sabía qué estaba pasando. Mientras lo escuchaba, cada palabra me hundía más en una mezcla imposible de tristeza, dolor y rabia. Mi hijo había sido manipulado, pero también había obedecido. Y esa obediencia había abierto la puerta del infierno. ¿Qué te llevaste del estudio, Adrián?, pregunté. Él cerró los ojos un segundo, luego los abrió y murmuró. Un disco duro. Se me heló la sangre. ¿Qué había dentro? Adrián negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Jamás pude abrirlo. Estaba encriptado. Tragué saliva. Un disco duro. Justo lo que Matilde necesitaba. Justo lo que Samuel protegía. ¿Se lo diste a ella?, pregunté, sintiendo náuseas. Sí, susurró, derrotado. Me dijo que era la única manera de evitar que papá se metiera en problemas más grandes, que era por su bien y por el nuestro. Un temblor me subió por las piernas. Matilde lo había usado, lo había manipulado, lo había convertido en su aliado sin que él lo supiera. Cuando volví al día siguiente, continuó Adrián, papá estaba muerto. Dijeron que fue un infarto. Yo
Yo quise creerlo, pero cuando Matilde me llamó esa misma tarde, celebrando que todo había salido bien, supe que había cometido el peor error de mi vida. Mi respiración se cortó. ¿Ella lo mató?, pregunté con un nudo en la garganta. Ella no, respondió Adrián, con la voz quebrándose. Pero quien se llevó el disco duro, sí. Mis piernas cedieron. Caí sentada en el sillón sin poder sostenerme. Mamá, dijo Adrián, arrodillándose frente a mí. Yo no sabía. Te juro que no sabía quiénes eran. Eran gente poderosa, peligrosa. Matilde pensaba que podía negociar. Pero papá ya había descubierto demasiado. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. Samuel había muerto porque quiso protegernos. Y mi hijo, había sido parte del mecanismo que lo destruyó. Desde que murió, continuó Adrián, he recibido mensajes, amenazas, me vigilan. Y esta noche, cuando escuché que habían entrado a tu casa, supe que venían por mí. Se cubrió el rostro, sollozó. Era un llanto adulto, sucio, desesperado. El llanto de alguien que sabe que no puede volver atrás. Y aún así, dentro de mí había dos voces. Una decía, es tu hijo, abrázalo. La otra gritaba, él abrió la puerta a quienes mataron a Samuel. Me llevé las manos al rostro. No sabía qué hacer con el dolor. No sabía cómo contener la rabia sin quebrarme. Adrián, logré decir, recuperando un hilo de fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué hacían hoy aquí? ¿Qué querían? Él levantó la mirada. El disco duro, susurró. Siempre ha sido eso. Matilde lo entregó, pero no sabían que papá tenía otro, una copia que dejó escondida en algún lugar de esta casa o la propiedad. Por eso vinieron, por eso entraron. Un frío me atravesó desde la nuca hasta el estómago. ¿Y tú?, pregunté. ¿Sabes dónde está esa copia? Él bajó la mirada. Su silencio fue mi respuesta. Samuel, me dejó una carta, dije con la voz temblando, y una advertencia. Adrián se tensó. ¿Qué decía? Que no confiara en mis hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no quise. Yo nunca hubiera... Pero sus palabras se ahogaron cuando escuchamos algo. Un golpe seco, en la puerta trasera. Luego otro, y otro. Adrián se puso de pie de inmediato. Yo también. Ya llegaron, susurró él. Mi corazón se disparó. Miré hacia las ventanas. Sombras, varias, moviéndose, acercándose. Adrián, dije apretándole el brazo. ¿Tú les dijiste que había una copia? No, susurró. Pero ellos no necesitan que se lo diga. Samuel estuvo investigando durante años. Ellos saben que él no dejaría solo una copia, y ahora saben que tú lo descubriste. Mis piernas casi cedieron. ¿Qué quieren de mí? Adrián tragó saliva. Quieren lo que Samuel te dejó. Hubo un tercer golpe, más fuerte. La puerta crujió. Un cuarto golpe. La madera se astilló. Adrián me tomó por los hombros. Mamá, escúchame. Papá dejó algo más, algo que yo nunca vi, algo que tú tienes que encontrar. ¿Dónde?, pregunté, desesperada. Él negó con la cabeza. No lo sé, solo sé que él confiaba en ti más que en nadie. Otro golpe. La puerta se partió un poco. Busca su último mensaje, gritó Adrián. El último. Él habló de eso, el día antes de morir. Mi mente se aceleró. El diario, el teléfono, el estudio, las llaves, las cajas, el último mensaje. ¿Dónde lo habría dejado Samuel? De repente, entre el caos, recordé algo. El reloj de Samuel, su reloj de bolsillo. El que siempre llevaba a las reuniones importantes, el que nunca se quitaba, el que no estaba el día que murió. Mi corazón dio un salto. Adrián, susurré. El reloj. Sus ojos se abrieron. ¿Lo has visto? No, respondí, pero sé dónde encontrarlo. El quinto golpe rompió la puerta. Una sombra entró, otra detrás y otra. El infierno había llegado a mi casa. Agarré la mano de Adrián. ¡Corre! Corrimos hacia la parte trasera de la casa sin mirar atrás. Los golpes seguían retumbando en la puerta rota, cada impacto más fuerte que el anterior, más desesperado. Podía escuchar pasos entrando a la sala, destrozando muebles, arrastrando cosas con violencia, sombras hambrientas de poder. Y Samuel estaba desaparecido, muerto, silenciado, porque ellos querían algo que él protegió hasta el final. El reloj, el maldito reloj. Salimos por la puerta del patio
y el aire frío de la madrugada nos golpeó de lleno. Adrián me sostuvo del brazo para que no tropezara. Yo casi no podía respirar. El mundo parecía inclinarse hacia un abismo. ¡Corre hacia el coche!, me gritó. Nos lanzamos hacia el auto de Adrián estacionado a unos metros. Él abrió la puerta del copiloto. Casi me empujó adentro y rodeó el vehículo para entrar del lado del conductor. Arrancó con un chirrido. Las llantas patinaron en la gravilla. ¿A dónde vamos?, logré preguntar, con el cuerpo temblando. A la propiedad, dijo sin mirarme. Allí es donde papá guardaba lo más importante. Si el reloj no está allí, encontraremos la pista que lo lleve a él. Yo asentí, aunque el aire que entraba por la ventana temblaba como si estuviera vivo. La carretera nocturna parecía infinita, iluminada solo por los faros delanteros. Adrián, susurré, con un nudo en la garganta. ¿Tú sabías que iban a venir? Él no contestó de inmediato. Tragó saliva. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No pensé que vendrían esta noche, respondió al fin, pero sí sabía que no tardarían. Mamá, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni perdón, ni comprensión, pero quiero ayudarte a terminar esto. Quiero arreglar lo que hice. Miré su perfil, iluminado por un destello azul de un poste. Era mi hijo, mi pequeño, mi niño, y también era el hombre que sin querer había abierto la puerta a los asesinos de Samuel. Y aún así, Samuel lo había amado tanto. Yo también, asentí. Vamos a terminar esto, Adrián. Juntos. Él soltó un suspiro que parecía contener meses de culpa. La propiedad de campo se alzó frente a nosotros como una sombra inmóvil contra la luna. Todas las luces estaban apagadas, pero la casa tenía un brillo tenso, como si guardara la respiración esperando nuestro regreso. Adrián aparcó detrás del granero y ambos bajamos del coche con cautela. Avanzamos entre los árboles hasta llegar a la puerta lateral. Él sacó una linterna del auto y me la pasó. Por si acaso, dijo. Entramos. El aire dentro estaba helado. Y no era solo frío, era presencia, memoria, advertencia. Las tablas del piso crujieron bajo nuestros pies mientras avanzábamos por el pasillo. Cada cuadro, cada mueble, cada sombra parecía observarnos. ¿Dónde guardaba papá el reloj?, susurró Adrián. Siempre lo tenía con él, dije. Pero una vez, una sola vez, lo vi guardarlo en un lugar que no esperaba. Nos miramos. A los dos nos llegó la misma idea al mismo tiempo. El estudio. Ese maldito estudio. Caminamos hasta la puerta. La abrí muy despacio. El sillón donde encontramos al hombre muerto ya no estaba allí. La policía lo había retirado horas antes, pero el resto del estudio permanecía intacto. Las cortinas se movían levemente con el viento que entraba por una ventana mal cerrada. Me acerqué al escritorio. Abrí el primer cajón. Vacío. El segundo. Papeles. El tercero. Nada importante. No está aquí, dijo Adrián con frustración. Espera, susurré. Recordé algo. Una escena vieja, más de 20 años atrás. Samuel limpiando el reloj, sonriendo, diciéndome, si algo me pasa, Emilia, recuerda que el tiempo siempre guarda un secreto. Me acerqué al reloj de pared del estudio. Un reloj enorme, regalado por su padre. Era tan viejo que, a veces, se atrasaba días enteros. Ayúdame a bajarlo, dije. Adrián frunció el ceño, pero obedeció. Entre los dos logramos descolgarlo. Pesaba muchísimo. Lo colocamos sobre la mesa con cuidado. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Samuel nunca dejaba nada al azar, respondí mientras acariciaba el borde de madera del reloj. No escondería algo donde cualquiera pudiera encontrarlo, pero sí en un objeto que nadie tocaría, porque todos lo darían por decoración. Busqué la rendija lateral, metí los dedos, tiré con fuerza. La parte trasera del reloj se desprendió con un crujido. Adrián contuvo la respiración. Dentro había un pequeño compartimento, y dentro de él, perfectamente envuelto en un paño de terciopelo azul, estaba el reloj de bolsillo de Samuel. Lo tomé con manos temblorosas. Era pesado, metálico, frío, como si hubiera estado esperando este momento. «Ábrelo», dijo Adrián. Lo hice. En el interior no solo había engranajes, ni agujas, ni piezas de mecánica. Había un microchip, sellado, con un pequeño código grabado. Adrián se cubrió la boca. «Dios mío, ese tiene que ser el último mensaje de Samuel», completé, con lágrimas nublando mi vista. De pronto,
se escuchó un ruido fuerte en el pasillo. Ambos dimos un salto. «No puede ser», susurró Adrián. Nos siguieron. Las luces se apagaron todas a la vez. El estudio quedó en penumbra absoluta. Solo la linterna temblorosa iluminaba un pequeño círculo en el piso. «¡Corre!», gritó Adrián. Pero antes de que pudiéramos movernos, una sombra cruzó la puerta. No era Matilde. No era uno de los hombres. No era la policía. Era el cuidador. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto un demonio en vida. «Señora Emilia», susurró agitado. «Vienen hacia aquí. No tienen mucho tiempo». Mi corazón se disparó. «¿Quiénes vienen?», pregunté. El hombre tragó saliva, mirando hacia la oscuridad del pasillo, como si temiera que algo surgiera de ahí. «Los mismos que mataron a su esposo», dijo. «Y esta vez vienen por usted». Sentí que el piso temblaba bajo mis pies. «¿Qué sabes tú?», dijo Adrián, avanzando hacia él. «¿Desde cuándo estás metido en esto?». El cuidador levantó las manos en señal de paz. «No me haga daño, por favor. Yo solo hacía lo que ella decía. Matilde. Lo supe sin que él lo dijera. Ella me obligó», continuó. «Dijo que si no cooperaba, sería yo quien desaparecería como su esposo». Mi cuerpo se tensó. «¿Y qué quiere Matilde?», pregunté, con la voz firme. El hombre me miró con pánico. «El chip, señora. Ese chip es lo único que puede destruirla, y también lo único que los otros quieren destruir antes de que usted lo entregue». Mi respiración se volvió un hilo. «Entonces debemos irnos», dije. «No podrán», respondió él temblando. «Ya han rodeado la propiedad». Adrián frunció el ceño. «¿Nos estás diciendo que no hay salida?». El cuidador bajó la mirada. Solo un ruido ensordecedor cortó la frase. Vidrios rompiéndose. Una explosión leve. Pasos entrando por la puerta principal de la casa. Adrián agarró mi mano. «Mamá, al sótano ahora». Corrimos. Corrimos con una urgencia que no sabía que tenía. Los pasos detrás de nosotros retumbaban como martillazos. Llegamos a la puerta del sótano y descendimos. El cuidador cerró la puerta desde arriba. Se quedó afuera. «¿Qué haces? ¡Baja!», gritó Adrián. Pero ya era tarde. Escuchamos un golpe seco, un cuerpo cayendo. Silencio. Adrián gritó de frustración. Yo me apoyé en la pared, temblando. «Adrián», susurré, «tenemos que abrir el reloj». Buscó un pequeño destornillador en una caja del sótano. Manos temblorosas, respiración acelerada. Abrió la tapa del microchip, y dentro había una nota diminuta, doblada 4 veces, en la letra de Samuel. «Si estás leyendo esto, Emilia, entonces ganaste. Las pruebas están grabadas. La policía solo necesita el nombre correcto. Ese nombre es Matilde». Sentí que mis pulmones volvían a llenarse de aire. Matilde, siempre ella, siempre detrás de todo. «Mamá», susurró Adrián, con las lágrimas cayendo. Lo siento tanto». Lo abracé, no como absolución, sino porque necesitaba esa fuerza. Arriba, los pasos bajaban la escalera. «Adrián», dije con voz firme, «ahora escucha. No moriremos aquí. Samuel no murió en vano. Y yo no pienso dejar que su verdad se entierre». Adrián apretó mis manos. «¿Qué hacemos?». Lo miré con una claridad que nunca había sentido. Lo que Samuel quería. Saqué mi teléfono. Marqué un número que conocía desde hacía años. El comisario Ortega, el único amigo honesto que Samuel tenía. «¿Emilia?», respondió él sorprendido. «¿Qué ocurre a estas horas?». «Tengo lo que Samuel murió intentando entregar», dije. «Y tengo los nombres. Enviaré la información ahora». Le mandé la foto del chip, la nota y un audio del grabador. «Estoy en la propiedad», añadí. «Si no viene ahora, no saldremos vivos». El comisario guardó silencio. «Voy para allá», dijo, con un tono que jamás había escuchado en él. «No se muevan». Colgué. Arriba, los pasos se acercaban. Adrián me miró. «¿Y ahora?». Tomé el microchip. «Ahora», susurré. Rezamos para que Samuel nunca se equivocara conmigo. 10 minutos después, que parecieron años, escuchamos sirenas, luces azules, gritos, órdenes. Los pasos que bajaban la escalera se detuvieron. Hubo un forcejeo, luego disparos y silencio. La puerta del sótano se abrió. El comisario Ortega estaba allí, armado, sudando, pero vivo. «Emilia», dijo, «ya está. Están arrestados. Matilde también. Tenía órdenes de captura pendientes». Yo respiré por primera vez en horas.
Adrián cayó de rodillas, llorando. Ortega nos ayudó a subir, y entonces, de pie frente a la puerta rota, con la luna iluminando los restos de mi casa, supe que Samuel finalmente podía descansar. Habíamos ganado, sin ensuciar las manos, sin volvernos como ellos. Y aunque mi corazón estaba roto, estaba entero donde importaba. Me acerqué a la ventana. Sentí una brisa cálida, como si alguien me tocara el hombro. «Gracias, Samuel», susurré. Y por primera vez desde que murió, no me sentí sola. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que la verdad salió finalmente a la luz. Aún hoy, cuando camino por la casa de campo, siento el eco de los pasos de Samuel, como si su presencia siguiera protegiéndome, guiándome, recordándome que no estaba equivocada al seguir cada una de sus pistas. El reloj, su reloj, ya no guarda secretos. Ahora descansa sobre mi mesa de noche, no como un objeto de dolor, sino como un símbolo de su amor inquebrantable y de la justicia que logró alcanzar incluso después de su muerte. Matilde y los suyos enfrentan largas condenas, y aunque nada podrá devolverme los años perdidos, sí puedo decir que al menos recuperé la dignidad que intentaron arrancarme. Adrián, él ha cambiado. Cada día lucha contra la culpa, pero también contra su propio pasado. Está reconstruyéndose, y aunque nuestras heridas no desaparecerán, estamos aprendiendo a caminar juntas sobre ellas, a aceptar que incluso los errores más devastadores pueden ser el comienzo de una vida nueva. A veces me siento en el jardín al amanecer, cierro los ojos y escucho el viento. En esos momentos, siento que Samuel está conmigo, no como un recuerdo doloroso, sino como un susurro sereno que me dice: «Lo lograste, Emilia, sigues aquí». Y sí, sigo aquí, más fuerte que nunca, más viva de lo que ellos quisieron permitir. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a saber que estás conmigo, que apoyas mi voz y estas historias que nacen desde el alma. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar?